Otro aspecto a considerar es la incompatibilidad que tiene el amoníaco con algunos metales, principalmente con cobre y con aleaciones de bronce, en donde la reactividad que genera es, no sé si se alcanza a ver muy bien en la imagen, pero es una oxidación de un color azulado verdoso que obviamente va a generar y va a producir un debilitamiento del material y un posible punto de fuga en las uniones. Posee un radio de expansión volumétricamente alto. Ya dijimos, ¿verdad?, que una parte de amoníaco líquido va a generar 850 partes de amoníaco en gas. Y eso me va a obligar a mí como respondedor a actuar en un área muy extensa en un periodo muy corto de tiempo. Esto fue, si mal no recuerdo, un frigorífico de carne en Estados Unidos, en donde no es cámara rápida, es la velocidad normal, todavía no entra ahí en el cuadro del telón, pero ahí se alcanza a ver una de las personas que va a pedir ayuda, ¿verdad? Y fíjense cómo va avanzando la nube de amoníaco, ¿sí? ¿Esa nube es caliente o es fría? Muy fría. Tenemos al menos 10.000 partes por millón en esa nube. Aquí, que todavía no veo nube, ¿hay presencia de amoníaco? Sí, claro, hay. ¿En qué estado? Gaseoso, ¿sí? Entonces, fíjense que muy rápidamente ocupa todo este espacio. ¿Por qué tan rápido el avance? ¿Y por qué tan densa y tan baja la nube? Bueno, ambiente muy frío, alta cantidad de amoníaco y de excesivamente, perdón, este video no es, el que está acá abajo, excesivamente permanente la fuga de amoníaco, ¿sí? Si la fuga es muy permanente, obviamente la concentración y el ambiente va a ser muy frío siempre. Esta es la segunda parte del mismo video y hay que estar un poco más alejados del punto de origen de la fuga, pero de cierta forma también se van a ver afectados. No sé si vieron en el video anterior que aparecía una camioneta que iba directamente hacia la fuga, pero dijo, no, mejor me devuelvo, y llegó hasta este lugar a iniciar su protocolo de respuesta a emergencia. No sé si se conoce acá en España la opción de evacuación como refugio en el lugar. Shelter in place, anti-evacuación, ¿sí? Que en lugar de evacuar, punto de reunión, pero punto de reunión es al aire libre. Ya, no se conocen dentro de, por ejemplo, hagamos una situación, acá afuera se produce una fuga de amoníaco, cierro la puerta, quedémonos acá adentro y esperemos de que pase la fuga, ¿no? Barco militar, perfecto. No tienes otra opción. Perfecto. Es una opción, ¿ya? Es una opción que en Estados Unidos se utiliza muchísimo, en algunos países de Latinoamérica también se están utilizando muchísimo. Perfecto. Perfecto. La confinación de los vecinos. Perfecto. Exactamente. Perfecto. Entonces, fíjense aquí. Acá no se utilizó este refugio en el lugar, sino que se comienza a generar una evacuación un tanto descoordinada, un tanto, claro, prácticamente sálvese quien pueda, originándose varios otros riesgos, como por ejemplo el de atropellamiento, el de colisión de vehículos, el de choque, el de caída a nivel. Y fíjense cómo comienzan a evacuar los vehículos. Y la nube aquí, ¿por qué viene más lento? Porque está más alejada del punto de origen. Porque la presión de origen de la fuga ya no está ejerciendo la velocidad, no está influyendo en la velocidad. ¿Qué cosa está influyendo en la velocidad del avance de la nube? Exclusivamente el aire o el viento que hay en el lugar, ¿sí? Está mucho más desmembrada, menos cohesionada, menos junta, menos apretada la nube, pero
sigue siendo muy concentrada, muy densa. Los bordes, si bien es cierto, se van difuminando más, se van expandiendo más, se mantiene muy baja y hay mucha concentración y muy frío, mucho frío en el ambiente. Voy a retroceder un momento el video. Bueno, les cuento el final. Finalmente se completó también todo este espacio. No sé si se nota muy bien, pero esa persona que va ahí, créanme, va con la mano tapándose la vía aérea, nariz y boca. ¿Qué significa eso? Que ella huele a amoníaco. ¿De qué distancia está? Hay por lo menos ahí 25 o 30 metros de distancia. Por lo tanto, aquí está la nube, pero aquí sí hay gas de amoníaco. Que no veamos el amoníaco no significa que no esté presente. Es muy importante saber eso. ¿Sí? Si las personas no evacúan hacia el lugar correcto, las personas van a estar en peligro. ¿Y cuál va a ser siempre el lugar correcto? Hacia donde no va el amoníaco. Pero ¿cómo voy a saber yo hacia dónde va el amoníaco si es que no lo veo? Bueno, puedo saber la dirección del viento. Y hacia dónde vaya el viento, va a ir el amoníaco. Por lo tanto, yo no voy a ir junto al viento. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. ¿Iba a decir algo, Flex? ¿No? Ok. Aquí ahora tenemos un alto a las 11. Perfecto. Muy bien. ¿El amoníaco es inflamable? ¿Sí? Ligeramente, depende de la cantidad. Ya. ¿Alguien tiene un encendedor? ¿No? ¿Alguien? ¿Nadie fuma? Espectacular. Muy bien. Gracias. ¿Es inflamable? O sea, yo podría reemplazar este butano o metano que hay que haga adentro y colocarle amoníaco. ¿Ya? Ya cambia. Ya lo vamos a explicar. Sí, sé el punto que vas, pero ya lo vamos a explicar eso. ¿Ok? Pero si usted me dice que es inflamable, yo podría reemplazar este gas de acá adentro y colocarle amoníaco y hacer esto mismo, ¿no? Encender el cigarrillo. Considerar los límites de inflamabilidad. Perfecto, gracias. ¿Ok? ¿Qué otra cosa deberíamos considerar? Temperatura de ignición. Perfecto. O sea, de que, tal como muchas otras cosas del amoníaco, efectivamente la respuesta es sí, pero depende. ¿Sí? Varía dependiendo de algunas situaciones, ¿verdad? El amoníaco tiene muchas respuestas como esa. Pero efectivamente, dentro de lo que más hay que considerar es el rango de inflamabilidad. ¿Sí? El límite inferior de inflamabilidad va a ser de 15% y el límite superior de inflamabilidad va a ser de 28%. Entre ese rango vamos a encontrar el amoníaco como inflamable. ¿Qué es el límite inferior de inflamabilidad? Es la mínima cantidad de sustancia que yo necesito en un ambiente para que en presencia de una fuente de ignición esa sustancia se pueda inflamar. Y por el contrario, el límite superior de inflamabilidad va a ser la máxima cantidad de sustancia que yo necesito en un ambiente para que en presencia de una fuente de ignición esa sustancia se pueda inflamar. ¿Por qué por ciento? Porque lo estamos comparando en relación con un 100% de un ambiente. ¿Sí? ¿Es alto 15% o es harto amoníaco lo que necesito o es poco amoníaco? Es mucho. ¿Pero va a ser mucho siempre? Exactamente. Nuevamente la respuesta es dependiendo del lugar al cual yo voy a encontrar el amoníaco. En este espacio, que deben ser sus 150 metros, 200 metros cuadrados, tal vez, lo más probable es que
un litro de amoníaco derramado en el suelo, sí, pudiese, no, 5 litros de amoníaco derramado en el suelo, sí, pudiese generarme gas suficiente para alcanzar un 15%. ¿Sí? Que si imaginariamente podemos cubicar esta sala, aquí tendríamos un 50%, 25% sería aproximadamente, desde la mitad hasta acá, aproximadamente 15% de amoníaco. ¿Sí? Pero si esos mismos 5 litros de amoníaco los derramamos afuera, en la calle, ¿alcanzamos los 15% del ambiente? No. Entonces, como dices tú, depende del lugar en el cual se vea, nos veamos enfrentados en esta fuga, efectivamente vamos a poder, se va a comportar más inflamable o menos inflamable. ¿Sí? ¿Cuántas partes por millón es este 15%? Bueno, agreguémosle 4 ceros. 150.000 partes por millón de amoníaco. ¿Y cuánto es el límite superior? ¿Cuánto es este 28%? 280.000 partes por millón de amoníaco. ¿Sí? Sobre el 28% no va a haber fuego. Bajo el 15% tampoco va a haber fuego. Recuerden de que el fuego, ¿verdad? Esta reacción química de oxidación violenta, que está compuesto por un combustible, un comburente, que va a ser el oxígeno, y una fuente de ignición, más una reacción en cadena que va a formar este tetraedro del fuego, es una receta. Es como una receta para hacer el pan. Si a mí no me queda buena la receta para hacer el pan, nadie se lo va a comer. Pero si me queda buena con las cantidades de ingredientes exactos, va a quedar muy buen pan y también voy a poder hacer muy buen fuego. ¿Bien? Pero no es fácil para el amoníaco, porque la cantidad que necesito de amoníaco o la relación cantidad-espacio tiene que ser muy precisa. ¿Bien? En sus instalaciones, ¿cómo determinan la posibilidad de inflamación de amoníaco? ¿Tienen detectores, tienen equipos de monitoreo, tienen analizadores que puedan leer 150.000 partes por millón? ¿No? ¿Cuánto? ¿4.000? ¿4.000, 5.000 lo máximo? ¿Sí? ¿40.000? Los equipos, el rango, 30.000. Ya. 30.000 es muy bueno. Si yo tuviese, por ejemplo, en esta sala, esta fuese mi sala de máquinas, y yo voy con mi instrumento de monitoreo, y obviamente vengo ingresando, y en la puerta detecto que hay 15.000 partes por millón de amoníaco. ¿Será probable, o será posible, mejor dicho, de que más cercano al origen de la fuga haya más concentración? Lógicamente sí. Entonces, si yo no tengo dentro de mi stock de instrumentos un equipo que me pueda medir las 150.000 partes por millón de amoníaco, cuando yo alcance el 10%, que serían 15.000, voy a asumir ya que al menos más dentro, más cercano al origen de la fuga, va a estar más cercano a este límite inferior de inflamabilidad. Bien. Ahora, el amoníaco se inflama de una forma muy particular. Es bastante simpático. Entonces, en un ejercicio, un entrenamiento, se mantuvo en una proporción exacta este amoníaco al interior de este contenedor y se buscó la fuente de ignición. ¿Sí? ¿Cuál puede ser una fuente de ignición para el amoníaco? ¿Ah? Un cortocircuito. ¿Dónde encontramos un cortocircuito? En un interruptor. ¿Sí? No sé si acá se denominan arcos eléctricos. ¿Sí? Un arco eléctrico en un interruptor se va a producir de forma imperceptible y son tan calóricos que pueden alcanzar al menos 1200 grados Celsius sin problemas. Por lo tanto, si yo tengo este ambiente cerrado,
con la cantidad de amoníaco precisa y tan solo activo un interruptor es suficiente fuente de ignición para generar una inflamación. En este caso la fuente de ignición que se utilizó fue, al menos, perdón, no, justamente, claro, estamos hablando de sustancias que no, o sea, de equipos que no son a prueba de explosión, ¿sí? En este caso, un filamento de bombillo, ¿verdad?, fue el utilizado para generar la fuente de ignición. Está dentro de las botas, entonces ahí se encendió. Hablo completo nomás, sí. Debe estar. Bien. Ahora veamos. Este me parece mucho que es. Sí. Es bastante distinto la inflamación de el gas licuado de petróleo, el GLP, que la inflamación del amoníaco. ¿Se dieron cuenta? Esa es a velocidad normal, una inflamación de GLP, ¿sí?, gas licuado de petróleo. Tiene una velocidad bastante grande. Aquí está en cámara lenta. Este es un experimento que se realizó en Estados Unidos para poder determinar la velocidad de propagación, ¿ya?, de una inflamación de gases inflamables. Hicieron pruebas con metano y eventualmente se hicieron pruebas con amoníaco. Obviamente la velocidad de propagación del metano o de gases altamente inflamables, su velocidad es extremadamente grande, versus el amoníaco que está ahí, cuya velocidad es muy lenta. Estamos hablando de 10 pies por segundo, comparado con otros gases que puede superar los 300 pies por segundo. Eso es velocidad normal, ¿eh? Esa es velocidad normal. Bien. Ahora, la capacidad de inflamarse que tiene el amoníaco no es tan mala, ¿sí?, porque es una herramienta o una propiedad que podemos usar como una herramienta en la respuesta a emergencia. Tal como se produce o se realiza el flameo del butano, del propano, podemos también realizar flameos, ¿ya?, de amoníaco. En lo que es la respuesta a emergencia o también en los sistemas de refrigeración, cuando una planta va a ser desmantelada, obviamente hay amoníaco en las líneas. En algunos casos se puede neutralizar el amoníaco haciendo un scrubbing, que es un lavado de gases, o en otros casos se puede quemar. Aquí, este es un servicio que, una de las cosas que nosotros hacemos, un camión con residuo de amoníaco, con varios volúmenes de gas de amoníaco al interior, tenía que desgasificarse para poder ser reparado. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hizo? Se realizó una quema controlada ya para sacar todo el residuo del gas de amoníaco. Lo que quema es el gas, no el líquido, ¿ya? Ahora, una de las particularidades que tiene el quemar el amoníaco, que es una quema extremadamente limpia. ¿Por qué? Si ustedes ya conocen, el amoníaco, su composición química es NH3, nitrógeno e hidrógeno. Y lo que se quema, ¿ya?, en el flameo es el hidrógeno. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Partimos, por así decirlo, la molécula de nitrógeno e hidrógeno, quemamos el hidrógeno que está compuesto en el amoníaco y se libera el nitrógeno. El nitrógeno vuelve a la atmósfera a su ciclo natural. Por lo tanto, se llama de que la quema del amoníaco es una quema limpia y de emisiones positivas, porque no está emitiendo un contaminante, el nitrógeno, ¿ya? El nitrógeno simplemente está volviendo a la atmósfera para seguir su ciclo natural. Ahora, el hidrógeno es un gas inflamable, ya cuyo rango de inflamación es casi el 100%, no necesita oxígeno. Y por lo tanto, al quemarse el hidrógeno, no genera residuos. Y por lo tanto, también la llama visible que se genera es muy invisible, por así decirlo. Si ustedes ven ahí en el video,
prácticamente el espectro visual que genera la llama es muy tenue, casi no se ve. ¿Por qué? Porque se está generando una combustión 100% limpia del hidrógeno que posee el amoníaco. Justamente porque poseemos ese flameador que tú tienes ahí, es una estructura hueca. Por lo tanto, cuando ingresa el amoníaco en la parte inferior, en esta estructura ya se llena de gas y alcanza el límite de inflamabilidad. Es la única forma. Si yo redujera ya el ancho de esa estructura, no voy a alcanzar a juntar la cantidad o la concentración suficiente de amoníaco para llegar al 15% y poder quemarlo. Sí. Sí. Se busca justamente el confinamiento Se busca el confinamiento. Sí, la regulación tiene que ser una regulación de aproximadamente son 33, un flujo de 33 P6, que son 2 bares. Porque claro, si yo le aumento la presión, ya no voy a alcanzar a generar esa concentración necesaria que necesito para quemar. Ahora, esto se hace comúnmente en todas las plantas que producen amoníaco, queman el amoníaco en forma natural. Acá lo único que se hizo es, de esos quemadores gigantescos que poseen las plantas, reducirlo y hacerlo portátil para una respuesta de emergencia, o cuando uno realiza un servicio para poder sacar el amoníaco de todas las líneas y en vez de hacer el scrubbing, el lavado de gases, ya hacerlo en solución, ya mejor lo quemo. Funciona muy bien desde sistemas de refrigeración, desde cilindros como está ahí, desde camión. Hemos probado desde estanques, hemos probado y hemos trabajado los distintos tipos de opciones donde se encuentra con acumulado el amoníaco y funciona muy bien. Es una alternativa más a la disposición final del amoníaco. Imagínense que ustedes tienen una planta y ya tiene que ser destruida o desmantelada y les queda todo el amoníaco en las líneas y en el estanque. ¿Ya? Y ha pasado años y años almacenado. Obviamente ese amoníaco ya no va a estar con una cierta pureza, va a estar ciertamente con alto grado de contaminación y por lo tanto ese amoníaco no se puede reutilizar en otro sistema de refrigeración. Y por lo tanto en muchas industrias o muchos clientes deciden, ok, hay que desechar el amoníaco y esta es una forma de poder deshacerse de ese amoníaco. Usted me iba a preguntar algo. Justamente. ¿No? Oh, sí, obviamente va a tomar unas ciertas horas, todo depende del volumen del estanque contenido. Pero se va a ir quemando y usted se va a ir deshaciendo del amoníaco sin necesidad de generar residuos. Sí, por supuesto. También. Pero recuerde, en algunos casos nosotros nos ha tocado poder realizar este servicio cuando han sido plantas abandonadas y llevan 5 años abandonadas. Por lo tanto, todo ese amoníaco es muy probable que esté de cierta forma contaminado. Entonces las industrias o las empresas dicen, no queremos hacer una recondensación porque el amoníaco lleva mucho tiempo ahí almacenado y puede que se encuentre con ciertos grados de contaminación y nos cueste mucho. Y además que el sistema va a estar con falta de mantención y es muy probable que si utilizan el mismo equipo para poder recondensarlo, puede llegar a tener fuga. U otro equipo portátil. Pero sí, es una opción. Aquí estamos hablando una opción dentro de la caja de herramientas. No es que esto diga, no, siempre hay que hacer esto. Es una opción más. Usted quería hacer una pregunta. Ahí el micrófono, por favor. Existe un servicio de recogida de camión para cuando se desmantela una planta
llama ese servicio, viene el camión y te recoge el amoníaco. Sí. ¿Existe ese servicio? No, sí, en todos lados igual allá sirve. Esto yo estoy diciendo es una opción dentro de esta caja de herramientas que usted tiene un abanico de opciones. El único problema es que siempre hay que bombearle al camión en fase líquido. Así es. Entonces el gas que queda pues, se puede quemar, Ujú. puede neutralizar con agua. Se puede neutralizar con agua. Justamente. Y generas hidróxido de amonio, pero es un residuo que después tienes que tratar. Y al cliente quizás dice, no quiero gastar dinero, no quiero pagar el tratamiento del residuo, así que mejor digan, quémenlo. Es una opción. Y además de eso, esta es una forma de eliminación de amoníaco. Si bien es cierto, con agua también lo vamos a eliminar porque le vamos a estar transformando en hidróxido de amonio, pero vamos a estar generando una nueva sustancia peligrosa. ¿Sí? Nos deshacemos de uno, pero nos armamos de otro. En cambio, al momento de generar un flameo de amoníaco, de quemarlo, inyectamos directamente nitrógeno al ambiente, que no es contaminante. ¿Sí? ¿En esta combustión pueden haber residuos de aceite? Sí, pueden haber residuos de aceite, pero recuerde, Entonces la combustión no sería tan limpia, ¿no? recuerde, lo que se quema es el gas, por lo tanto, el líquido va a empezar a vaporizar y cuando se termine de quemar el gas, ya todos los residuos, ya sea en el estanque o en las líneas, va a quedar ya en las mismas líneas, porque yo estoy quemando el vapor. Necesito el amoníaco gas para poder ser quemado. No voy a poder quemar el líquido. ¿Me entiende? En algunos casos, ya puede que llegue a el amoníaco, ciertas partículas de aceite pueden llegar al flameador, pero se van a quemar. Y sí, efectivamente puede generar algunos tipos de humos negros y se va a hacer muy visible. Es una opción. Ahora, cuando el amoníaco se encuentra contaminado con aceite, este rango de inflamabilidad, que para el amoníaco en gases es del 15 al 28%, baja desde aproximadamente a un 12 a un 25%. Lo que era 15 al 28 se reduce a 12 a 25%. ¿Sí? Porque obviamente el aceite le va a entregar potenciales, las características del hidrocarburo, que son un poco más inflamables que el mismo amoníaco. Bien. Ahora, yo les hago una pregunta. Estamos... pero aquí me escuchan también, creo. Estamos muy claros... ¿O no me escuchan? ¿Me escuchan con este? ¿Sí? Estamos muy claros de que en este tramo, entre el 28 y el 100%, no hay inflamabilidad del amoníaco. ¿Verdad? ¿Sí? Aunque yo llegue con una fuente de ignición, en un 70% de amoníaco, trate de inflamarlo, no se va a poder, ¿verdad? De la misma forma, bajo el 15%. ¿De acuerdo con esos? ¿Sí? ¿Todos? ¿O algunos que no? ¿Sí? Sobre el 28 no va a haber fuego, bajo el 15% no va a haber fuego. ¿Bien? Si ustedes dependiera, y a ustedes les dan a escoger en la emergencia y les dicen, ¿sabes qué? Hoy día vamos a tener una emergencia. Pero escojan ustedes, elijan ustedes en qué concentración quieren trabajar el amoníaco. Preocupémonos justamente solamente desde el punto de vista de la inflamabilidad. ¿Sí? Olvidémonos de que el amoníaco es frío, de que nos puede generar intoxicación, de que es corrosivo. Olvidémonos de todo el resto. Solamente desde el punto de vista de la inflamabilidad. ¿Dónde ustedes escogerían entrar a esa habitación? ¿Sobre el 28 o bajo el 15? ¿Y por qué? ¿Quién dice sobre el 28? Ya, perfecto. ¿Y quién dice bajo el 15? Okay. Y los demás no entran de frentón, ¿no? Dicen ninguna de las anteriores. ¿Sí? ¿Por qué sobre el 28? ¿Ya? ¿Sí? Te comentan, por ejemplo, para entrar a una sala máquina donde te dicen hay una fuga y quiero que la concentración sea por encima del 28, sí considero que debe estar por encima del 28, porque la fuga, hasta que no se repare, como mucho la concentración va a aumentar. ¿Ya? Claro. Por lo tanto, la inflamación no va a estar presente. Sí, claro, ahí tengo 72 puntos porcentuales, ¿verdad?, de seguridad. Ahora, ¿ya? te confinan en una habitación con un 28 creado
te meten un 28%, lógicamente no haría eso, o sea, entraría por debajo del 15%, porque la concentración siempre iría disminuyendo. Ok, perfecto. ¿Quién dice bajo el 15? ¿Por qué? ¿Alguien? Ahí el micrófono. Una simulación de una fuga por encima del 28 corro riesgo de entrar dentro de la banda. Si hago una simulación por debajo del 15, tengo un margen de seguridad de que no voy a entrar dentro de la banda de que sea inflamable. Ya, pero aunque ustedes le aseguren de que están por sobre el 28% cuando ustedes ingresen, ¿sí? Ahí en teoría ya no estarían en la banda. Sí, pero corro el riesgo, si tengo más de un 28, corro el riesgo en un momento dado de la simulación, en esa expansión, en ese momento, Ya, entrar dentro de la banda. perfecto. Ok, bien. ¿Alguien más quiere agregar algo? Perfecto. Imaginemos de que acá está la línea de amoníaco, donde está saliendo de verdad todo este amoníaco. La última persona que manipuló esto cometió un error de operación y se produjo un gran escape, salió, cerró la puerta y en este minuto está ya en su casa. Y no le avisó a nadie. Ok. Llegan ustedes a responder la emergencia y escogen estar por sobre el 28%. Les aseguran y con instrumentos de monitoreo ustedes pueden estar muy seguros de que está en un 70%, que hay 700.000 partes por millón de amoníaco. Cero posibilidad de inflamación. ¿Por dónde van a entrar ustedes a cerrar la válvula que está aquí? ¿Por dónde? Por la puerta, lógicamente, ¿verdad? Y al momento en que ustedes abran la puerta, ¿qué va a entrar? Aire con ustedes. ¿Y qué va a salir por la misma puerta? Amoníaco. Y va a entrar aire y va a salir amoníaco de una forma que ustedes no van a poder controlar. Por lo tanto, esa concentración de 700.000 partes por millón muy probablemente va a bajar a tal nivel de que se puede llegar a encontrar muy fácilmente en esta banda, en este rango de inflamabilidad. Más aún ustedes van a entrar, va a estar todo muy oscuro, van a querer encender la iluminación y tan solo con el interruptor va a ser suficiente para generar una fuente de ignición y va a suceder lo que sucedió en esta instalación y con esto nos vamos a un coffee break. Esta es una fuga en una planta de refrigeración en Estados Unidos en donde se produjo una falla en una válvula check, una válvula antirretorno y, vamos a adelantarlo un momento, detectaron no, en la arribita de la caja, acá, por ahí fue. Había muy poca concentración, ¿sí? Acusaron olor amoníaco y los trabajadores, los operadores entraron a revisar con su mejor instrumento que tenían disponible, que era su nariz, y nada, no había ningún olor. Raro, dijeron todos porque seguían sintiendo olor amoníaco. Pasó unos cuantos segundos y la fuga aumentó, en donde los trabajadores sí sintieron el olor amoníaco y peor aún, vieron salir la nube de amoníaco. Ellos ya no tenían opción de generar una mitigación rápida porque no tenían los equipos en el lugar ni tampoco tenían las herramientas para poder parar esa fuga. Claro, comenzó a aumentar la cantidad de amoníaco, un lugar cerrado comenzó a aumentar la concentración, pues estoy adelantando el video en velocidad, comenzó a aumentar la concentración, cantidad, no habían personas expuestas. En este momento ya habían sonado las alarmas y se había declarado la evacuación de la planta. Y ya... ¿Cómo? No, todos seguían dando. Todos seguían dando. No, todos ¿sí? seguían dando. No hubo un shutdown de emergencia, no. Aquí se sonaron las alarmas y se evacuó al personal y todos estaban reunidos en la zona de emergencia que estaba predispuesta según el plan. Pero por dentro todos seguían dando. No, este video está lleno de fallos en los procedimientos de emergencia, pero los vamos a ir analizando a medida que avance el curso. En este minuto nos interesa ver lo que va a pasar en unos cuantos segundos más, en donde esta concentración de amoníaco, esta cantidad de amoníaco comienza a ser tan grande versus el espacio que hay, que
alcanza este rango de inflamabilidad y, como mencionan ustedes, producto de que no se generó una parada de emergencia de los equipos y los circuitos electrónicos seguían funcionando y operando, llegó el minuto en que fuente de ignición y ahí se está produciendo el incendio del interior. Se derritió la cámara. ¿sí? Eso está en velocidad real. Fíjense que arriba están avanzando los segundos, no sé si se alcanza a ver en el cuadro. Cámaras en el exterior. No, eso sigue siendo, estando al interior. Eso es lo que todavía alcanza a filmar la cámara del incendio producido ya. Ahora la cámara en el exterior. La gente está. Esa es la persona afuera. que estaban en zona segura. Vean aquí en este sector. Se alcanzó a ver la explosión. Esta es segunda cámara en el exterior. Tercera cámara en el exterior. ¿Sí? Y esto sucede. Si no tenemos los instrumentos de monitoreo que alcancen 15.000, 150.000 o lo que sea, tenemos tan solo portátiles de 100 partes por millón, tenemos que asumir de que en un espacio cerrado hay una muy alta probabilidad que se alcance las 150.000 partes por millón, que es este 15%. Por eso que antes de ingresar a cualquier tipo de espacio cerrado donde tengamos fuga de amoníaco, tenemos que generar una ventilación. ¿De qué tipo? Presión positiva, presión negativa o natural, va a depender de los equipos que tengamos disponibles. Si tenemos equipos de extracción automáticos que sean ATEX y que se activen automáticamente a la muy baja concentración de amoníaco, espectacular. Si no tenemos eso y tenemos solamente un ventilador como el que vamos a usar mañana, que no es ATEX, pero lo podemos ubicar en la parte exterior, en un lugar sin concentración de amoníaco, solamente para que inyecte aire a esta misma sala, pensando ese como ejemplo, también va a funcionar. Y si no tengo esas opciones, tan simplemente la ventilación natural, el aire que pudiese entrar en esa sala, me va a ayudar a bajar la concentración. Pero yo no puedo ser parte de un ambiente como esos. No puedo ser parte tal como esa cámara de video, tal como esos equipos que estaban en el interior. Porque los elementos de protección personal que muy comúnmente vamos a tener disponibles no nos van a servir. Y vamos a terminar como una figurita de acción, plastificados, dentro de nuestro traje de protección química. ¿Bien? Así que si bien es cierto, el amoníaco es muy poco inflamable, es una consideración que hay que tener en cuenta, principalmente en espacios cerrados. ¿Ok? ¿Sí? Me imagino que están un poco cansados. Vamos a un café y regresamos en media hora. ¿Estamos todos? ¿Sí? ¿Partimos? ¿Falta alguien? ¿No? Ok. Bien, estábamos conversando entonces sobre la inflamabilidad del amoníaco. Quedan 2 videos pendientes aquí que Juan Pablo les va a comentar. Aquí, súbele un poco el volumen. Aquí tenemos una situación donde la se puta. produjo la explosión en un frigorífico. Creo que fue en Argentina. Se puede ver el desplazamiento de las estructuras de los paneles térmicos. ¿Qué hiciste, obviamente cajeta? Sigue el efecto de la fuga. Si bien se produjo la explosión y la inflamación, pero la fuga siguió andando. Y ahí se puede ver saliendo de las cámaras frigoríficas. ¿Qué desastre, loco? La fuga. Para arriba hay una puerta, boludo. Si nosotros estábamos acá, ¿viste? Aquí fue estábamos acá sentados y un fuego así donde murió una persona que estaba al interior. Fue alcanzada por la explosión. Una de las condiciones para que se produzca este fenómeno tiene que existir confinamiento. Tiene que existir confinamiento para que las concentraciones cuando se produzca la fuga alcancen los límites de inflamabilidad. Y la otra condición es que tiene que haber una fuente de ignición. Las fuentes de ignición pueden ser muchas. Si ustedes ven, eventualmente la luz, la energía eléctrica no se detuvo.
avanza Y el que amoníaco claramente para la todos energía lados. eléctrica, producto de cualquier equipo que estaba al interior, puede haber sido la fuente de ignición. Acá hay otro ejemplo que es un poquito más, por decirlo, espectacular. Se produjo una fuga de gas propano. Por lo tanto, después de la fuga de gas propano se produjo un incendio. Al mismo tiempo del incendio de gas propano, había una fuga de amoníaco al interior. Fue una consecución de accidente, y obviamente la fuga, el incendio de gas propano generó la combustión de toda la masa de amoníaco que existía en confinamiento en esa industria. Adelanta un poco el video. Moradores, hasta 4 han Ahí. escuchado, pero vamos a tratar Ya, de buscar primero una había un versión incendio oficial, al menos de parte de un de la estanque de policía, gas porque el propano, Cuerpo de Bomberos, como dijimos, pero están al mismo trabajando y tiempo siguen desplegando existía la fuga de unidades hasta este amoníaco punto para tratar y se de produjo sofocar las esta llamas. Aquí nos inflamación. encontramos con un agente Y de la obviamente, Policía Nacional, el teniente más que Diego una Barroso, explosión, para que nos porque las indique explosiones se exactamente qué es lo que definen pasó, por la velocidad de la onda de acuerdo a la expansiva, información preliminar en que ustedes pueden supersónica tener. o Buenas tardes. deflagración. Buenas tardes, Las al momento explosiones de amoníaco son Nos encontramos por aquí en el punto del deflagración, flagelo. viajan Las a una unidades velocidad del menor al Cuerpo de Bomberos sonido. están trabajando arduamente. Y como ustedes pudieron ver en los videos anteriores, 50 la unidades se encuentran en el expansión interior tratando de la mantener el inflamación control. del amoníaco es muy De lenta. igual forma, el personal Son 10 policial pies por se encuentra segundo en y el está lugar, medido, evacuando versus a las la gente que se explosiones de encontraba otros gases cercana inflamables que al superan lugar los del 300 pies flagelo. por segundo. Igual forma- Indicaban Ya, es muy, muy exactamente rápido. por qué se originó la explosión. Al momento se desconoce oficialmente las Si bien causas. se ve en forma espectacular, Preliminarmente pero hemos una vez que escuchado se que consume la encontraba en masa mantenimiento, pero no se ya tiene de gas, algo oficial exactamente. ya Posterior se darán se esos apaga datos. o ¿Cuántos se, tanques habrían ahí adentro? se elimina ¿Tienen la aproximado? explosión. No, al momento no tenemos una información oficial de los componentes. Sí, o- eso o último que el menciona número Juan de Pablo tanques es en el súper interior. Se importante, hablaba de tanques de de amoníaco. que Sí, específicamente se hablaba de la tanques de amoníaco, combustión lo del cual, amoníaco va a de igual existir forma, mientras hay que exista amoníaco. evacúe inmediatamente a la Una gente vez que estaba que, alrededor. eh, De igual forma, el personal de que la el- Comisión esta de Tránsito deflagración del de Ecuador amoníaco estaba coordinando alcanza respecto la a mayor lo que es el cantidad tráfico vehicular. de Al momento no se han producto, suscitado de novedades combustible, importancia en el lugar. se va a acabar el Temas que lamentar, producto afortunadamente no se han que va a reportado. estar inflamándose, en este caso el amoníaco. Lo que no quita, obviamente, de que independiente que la velocidad sea lenta, van a ser temperaturas muy altas, es muy calórica la inflamación del amoníaco y Podría demorar un obviamente poco más, va a ¿no? generar Porque es bien una difícil. pirólisis de todo lo que está alrededor y puede llegar a propagar un incendio sin inconveniente. No va a seguir ardiendo el amoníaco, sino que va a seguir ardiendo lo que a donde se propagó el fuego. Reporte de asfixiados, quizás. Bien. No, al momento no hemos tenido ese tipo de... A ver, una cosita para complementar, que en la tarde vamos a hablar un poquito más extendida sobre lo que es los equipos de monitoreo de amoníaco. Ustedes me hablaban de que los equipos personales, portátiles, tienen un rango de medición muy bajito. ¿De cuántos tienen más o menos? Yo lo voy repitiendo hoy. 150 dicen por allá, ¿Qué más? 250. ¿Quién da más? Como un remate. Actualmente el reglamento de refrigeración exige detectores de fuga de dos niveles Ok. implantados. Sí, los estacionarios en las... Sí. Y normalmente el nivel más alto está alrededor de 8.000, 9.000. Ok. Y obligatoriamente el nivel 2 desconecta toda la instalación eléctrica de la planta. Ya, perfecto. Es lo que obliga actualmente el reglamento. Pero equipos portátiles personales como estos que los lleva. No es habitual el uso de esos equipos. Ok. Claro. Permisivo. Perfecto. Claro, los que son fijos. ¿Este de cuánto es? ¿De 1000? 400. Ok. Claro. Bueno.
Bueno, hoy en día la tecnología de los equipos de monitoreo... Señor, Perdón, hay por favor. Sí, realmente la normativa de seguridad lo que dice es que el detector de amoníaco en sala de máquinas tiene que tener dos niveles. Un primer nivel a 500 ppm, que produce un aviso y la activación de la ventilación, no el paro de la instalación, y uno máximo a 30.000, que produce el cero de la instalación, y solo se quedan en marcha los equipos que son EXD, que es la ventilación, Ok, extracción y la luz de emergencia. Y si hay Perfecto. alguna pantalla dentro que sea EXD. ok, perfecto. Lo que pasa es que normalmente está por debajo de 30.000 porque el principio de detección no es el mismo. El rango de 500 y 30.000 no permite cubrir el mismo detector. Tendrían de ser uno de LEL y uno de ppm. Ok, perfecto. Respecto a los personales, lo que se suele poner es lo que indica la ficha de seguridad, que es el tiempo de permanencia corto y largo, que son las 25 y las 50 ppm. Esto, en salas de trabajo donde hay amoníaco, crea seguridad para las personas que están trabajando. Perfecto. Es lo que hay. Perfecto. Pues No. cada empresa puede adoptar otras cosas, pero lo que hay a nivel de normativa son 25 y 50 Ok. para tiempo largo y corto, y 500 y 30.000 según el reglamento. Perfecto. Ok. Sí, ok, son para instalaciones fijas, ¿verdad? Son sistemas fijos de monitoreo. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo ustedes, bueno, lo vamos a hablar un poco más en extenso en la tarde, pero cómo ustedes detectan o cuantifican, mejor dicho, cómo saben cuánto amoníaco hay fuera de la instalación? Cuando ya sale de la sala de máquinas, cuando sale del lugar donde tenían estos sensores fijos. ¿Usan equipos de monitoreo portátil para eso? Bueno, hoy en día la tecnología de los equipos de medición está muy avanzada. La verdad que se puede detectar casi cualquier cosa. El único inconveniente de estos equipos es el dinero. ¿Ya? Salen caros. ¿Ya? Algunos salen un poquito más caros que otros, pero hoy en día la tecnología ya está. Nosotros utilizamos equipos portátiles. ¿Ya? Este es el único equipo portátil que puede medir 150.000 partes por millón de amoníaco y llegar al límite inferior de inflamabilidad. ¿Ya? Es un equipo que cuesta mucho que se sature. Este pequeño equipo mide 400 partes por millón. Tenemos otro equipo también que puede medir hasta 15.000 partes por millón, que también es el límite inferior de inflamabilidad. ¿Por qué lo usamos esto? Porque nosotros sí o sí necesitamos saber dónde estamos trabajando, ya sea al exterior o al interior, con equipos de alto rango de medición, ¿ya? Y que obviamente sean portátiles para poder tener este margen de seguridad. Es lo que nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos en esto y por eso utilizamos este tipo de equipamiento. No le estoy diciendo de que ustedes tengan la necesidad de comprar equipos portátiles que tengan estos amplios rangos, pero sí le estoy diciendo de que existen hoy en día equipos portátiles que miden grandísimos, altos rangos ya de medición. Y los vamos a utilizar mañana. Sí, señor. ¿Perdón? ¿Qué fabricante? Este pequeñito portátil que mide 400 partes por millón es Honeywell. ¿Ya? Y este es un equipo americano que se llama de la marca CTI Technology, que es una marca específica que fabrica equipos ya sea fijos o portátil de amoníaco. ¿Ya? Este equipo que tengo acá, aparte de medir en partes por millón, también te indica el LEL, los límites de inflamabilidad. Entonces tiene dos sensores, partes por millón y LEL. Y acá tiene una pequeña tabla. Mañana vamos a jugar con esto y ustedes los van a poder usar, manipular. Lo que les quiero decir es que hoy en día, ya en este siglo, existe la tecnología para poder tener equipos de alto rango de medición y que sean súper portátiles como esto. Son opciones. Ok. Como ya lo estábamos conversando también, ¿verdad? Y como evidenciamos en varios videos, las fugas de amoníaco pueden generar grandes destrucciones, pero principalmente en espacios cerrados. Y resumiendo, dentro de las consideraciones que debemos tener en espacios cerrados, en fugas cuando se presentan en espacios cerrados, la primera consideración es el peligro de inflamabilidad.
¿Por qué? Porque antes de que nos afecte por el frío, antes de que nos afecte por la corrosividad, antes de que nos afecte por la vía respiratoria, nos va a afectar por la inflamabilidad. Y por más que vayamos protegidos de todo lo demás, el fuego nos va a afectar muy fuerte. Tenemos que tener también la consideración de que va a haber una alta concentración de amoníaco, sí o sí, en ese lugar. Recuerden de que la concentración va a ser cantidades versus espacios. Y si estamos hablando de un espacio cerrado, va a haber una alta concentración de amoníaco. Por lo tanto, tenemos que tener la consideración de la ventilación antes de ingresar a ese lugar. Como ya les mencioné, ventilación presión positiva, por presión negativa, ventilación natural, la que tengamos disponible. Pero debemos hacerla. Sí, hay una pregunta ahí. ¿La temperatura de ignición cuál es? 651 grados Celsius. Que esa es autoignición. Sí, pero las temperaturas, finalmente es la temperatura mínima necesaria para que en presencia de la cantidad mínima de gas en el ambiente se pueda inflamar. Son temperaturas que para efectos prácticos se utiliza la misma. Son de 1 o 2 grados de diferencia, pero para efectos prácticos es la misma. Ahora, si tenemos fugas, liberaciones de amoníaco en espacios abiertos, claramente nuestros parámetros de riesgo van a cambiar absolutamente, porque en espacios abiertos nuestra principal amenaza no es la inflamabilidad. ¿Sí? Sí, se puede inflamar. En emergencias nada es absoluto. Existe, no sé si acá se habla de la ley de Murphy, ¿sí? De que algo malo siempre puede ser peor, en donde sí puedes tener una fuga de amoníaco que se coincida estas 150.000 partes por millón en el ambiente con una fuente de ignición que sea suficientemente calórica para generar inflamación, pero lo bueno es que esa inflamación no va a ser generalizada, va a ser solamente localizada y sostenida en el lugar donde esté el rango de inflamabilidad. ¿Sí? A diferencia de otros gases inflamables, como el metano, por ejemplo, en donde va a haber una inflamación retrógrada que puede alcanzar inclusive hasta el origen de la fuga y puede hacer reventar el contenedor. Bien. En espacios abiertos, el principal riesgo es el viento, porque el viento va a ser el que va a llevar el amoníaco para donde él decida. Si el viento decide llevarlo para el norte, lo va a llevar al norte. Si el viento decide llevarlo al sur, lo va a llevar al sur, independiente de que la fuga esté apuntando en sentido contrario. El amoníaco va a avanzar en la dirección de la fuga hasta donde la presión se equipare con la presión ambiental. Luego de eso, el viento es el que manda. Por eso es súper importante saber muy bien hacia dónde voy a sacar a la gente, a las personas, a los trabajadores. ¿Cuántos puntos de reunión, cuántas zonas seguras tienen en sus industrias? ¿1? ¿2? ¿3? Va a depender. Va a depender de cuántas posibilidades tenemos de enfrentarnos al viento. No debemos tener solamente un punto de reunión. ¿Qué pasa si es que justo en ese minuto de la fuga estaba el viento apuntando a ese punto de reunión? Voy a estar llevando a las personas, sí, a un lugar seguro al principio, pero el amoníaco muy prontamente va a llegar hasta ese lugar. Y no es lo que yo quiero, ¿verdad? Siempre tengo que determinar muy bien el origen de la fuga, si es que es una fuga desde una fase gaseosa o desde una fase líquida del sistema. Todos conocemos de que en el sistema de refrigeración vamos a encontrar las dos fases, ¿sí? Y si tenemos una fuga en fase gas, no la vamos a ver. Si va a estar el amoníaco presente ahí, puede estar muy concentrado, puede haber muy alta concentración de amoníaco, pero invisible. No lo vamos a ver. Por lo tanto, tenemos que tener mucha precaución con eso. Y como les mencionaba, el riesgo de fuego, de inflamabilidad del amoníaco en espacios abiertos se reduce considerablemente. Pero si es que llega a coincidir una fuente de ignición con este rango de inflamabilidad, se puede producir una inflamación, pero va a ser sostenida y no va a ser generalizada. ¿Ok? ¿Dudas con esta primera parte? ¿No? Hay una pregunta ahí. ¿Ustedes cuánto tienen regulados los
las alarmas de amoníaco para iniciar la ventilación y para parar la planta de amoníaco y la corriente eléctrica, para cortar la corriente. A ver, no hay ley internacional, sino que están solamente basados en los acuerdos o las normativas nacionales. Al menos en Estados Unidos, Latinoamérica y en Chile también particularmente, no existe una ley que te exija ventila tu zona, tu sala de máquina en tantas partes por millón, ni nada de eso. Sí hay normativas que te sugieren ciertas concentraciones. Por ejemplo, el IAR tiene un documento que es ANSI 2, IAR ANSI 2, si mal no recuerdo, que habla sobre la seguridad en los equipos de los sistemas de refrigeración y recomienda, porque son recomendaciones, que tú actives tu sistema de ventilación de la sala de máquinas, ya sea presión positiva o negativa, que tiene que tener una capacidad de ventilación que mueva al menos 30 veces el aire por hora y que se active a las 50 partes por millón. ¿Sí? Pero son recomendaciones. Las alarmas personales están por lo general seteadas y calibradas a las 25, la primera alarma, y a las 50 partes por millón una segunda alarma. ¿Sí? Pero todo es programable, todo es configurable en base a las normativas o a los procedimientos que tú puedas tener instaurados dentro de tu establecimiento. Por lo menos en Norteamérica está establecido, según el estándar OSHA, los límites permisibles del amoníaco, que son los mismos que pueden ser parecidos a los que están acá en España, que son la cantidad de amoníaco que un trabajador puede estar laboralmente expuesto en una jornada de 8 horas por 40 horas de trabajo en una semana. ¿Ya? Las alarmas tienen que activarse a las 30 partes, las alarmas personales, ¿ya? Se tiene que activar a las 30 partes por millón. 25. No, 25 partes por millón, y el sistema de ventilación ya tiene que activarse ya de la misma forma a las 50 partes por millón, dentro de las cámaras internas en un ambiente cerrado. ¿Ya? Ese es el estándar americano bajo la normativa OSHA. De la misma forma, por ejemplo, en nuestro país, ¿ya? En Chile, recién este año va a salir un reglamento ya nacional, una ley nacional, y que va a establecer ya los diferentes parámetros ya de acuerdo a los límites permisibles ponderados de exposición laboral. ¿Me entiende? Pero aún así, inclusive en esa misma ley, te dice que tienes que ventilarlo. Sí. Pero lo deja a criterio de cada instalación. No si lo hace desde... Perdón, no indica el parámetro, claro, de cuánto extracción o ventilación... Tú puedes activarlo a las 2 partes por millón si tú determinaste, o a las 50 partes por millón. Y hay un pequeño vacío legal, claro, perdona, porque no te indica el volumen de extracción o el volumen de inyección de aire para la ventilación. Por lo tanto, ante ese vacío legal, que ha sido una lucha constante de nuestra reglamentación, yo puedo instalar un pequeño ventilador así, y bajo ese pequeño ventilador en la sala de máquina voy a cumplir con lo que establece la ley, pero estamos hablando en Chile, ¿me entiendes? Entonces, diferentes aspectos tienen que estar sumamente indicados, tanto si hay una ventilación, indicar específicamente los volúmenes, ya sea de inyección o de extracción. Hay una pregunta más. Los datos anteriores que han expuesto están reflejados en el reglamento de refrigeración y viene perfectamente especificado en qué parámetros se tienen que disparar los distintos niveles y qué elementos pueden ser instalados dentro de la sala de máquinas y los que deben estar fuera, que en este caso es el interruptor general de disparo de la sala máquina, el único que especifica que tiene que estar fuera en caso de que se produzca un nivel 2. Y está perfectamente descrito en el Reglamento de Refrigeración Nacional. También está descrito el mínimo de ventilación de una sala de máquinas, el caudal mínimo de un ventilador. ¿Cuánto es acá en España? Creo recordar que era un mínimo de 15 renovaciones a hora y un máximo de 30 en función de la carga del refrigerante. Perfecto. Antes era 30, ahora lo han bajado, creo que es a 15 o 20. Perfecto. Ok. Mínimo, claro, mínimo. Siempre hablando de condiciones mínimas.
Te vamos a hacer correr hoy día, Félix. ¿Aló? Sí. ¿Se escucha? Vamos a ver, es que estamos mezclando un poco. Hay dos conceptos en los límites. Uno, cuando son espacios ocupados, que es donde la gente trabaja, y otros son espacios no ocupados, como es la sala de máquinas. Es un espacio no ocupado. Y ahí el reglamento nacional, que es el mismo que tienen los diferentes países europeos, son 500 ppm en amoníaco, 500 ppm límite máximo, se puede poner menos de 500, y 30.000 límite máximo el nivel superior. Los 30.000 viene por ese 18% de la inflamabilidad. Límite de inflamabilidad. Pero como no hay sensores, primero que no tiene sentido ir a 30.000 en una sala de máquinas, porque si pasa tenemos los 500 o los máximos 500 que pone en funcionamiento la ventilación mecánica o natural si existe. Y el máximo que para la instalación frigorífica, que es lo usual, es según qué instaladores, entre 3.000 y 10.000, vamos a poner por caso, ¿no? Claro, allá por lo menos en Norteamérica no existe esa división de que por ambiente con gente o sin gente, allá a 50 ppm se activa y se tiene que liberar. Vale, pues ese es el reglamento que tenemos en Europa. Por eso, no, es diferentes criterios. Termino enseguida. Los de 30.000, entre otras cosas, no hay sensores que te abarquen entre los 500 y los 10.000, por eso hay que poner en principio dos tipos de sensores, por ejemplo el semiconductor en baja y el electroquímico en alta o algo parecido. O infrarrojo tal vez. Claro. De doble sensor para y por eso algunos, por ejemplo los suecos, recomiendan y ponen mínimo 500 ppm en la baja y 3.000 la alta, que eso se puede conseguir con un solo sensor, tipo de sensor, con el semiconductor, por ejemplo, o electroquímico. Lo importante es que, independiente de las normativas que sean distintas, es que todos están llevando al consenso en que tenemos que estar presentes, tanto ya sea para una respuesta de emergencia como para una operación, en las concentraciones más bajas posibles, ¿verdad? Porque en espacios cerrados ya vimos de que el amoníaco puede ser inflamable y si por más que estemos preparados para una respuesta de emergencia, no debemos estar ahí. ¿Bien? Una última cosa para complementar, a lo menos dentro de los estándares, dentro de los los procedimientos estándares de operación de respuesta de emergencia de todos los equipos de respuesta de emergencia, me refiero a los bomberos, en Norteamérica está establecido de que al momento de existir alguna fuga de amoníaco en un espacio cerrado y los bomberos son llamados para atender, ellos por ningún motivo pueden ingresar a un espacio confinado. Primero tienen que realizar todas las labores y protocolos de ventilación. ¿Ya? Ni siquiera se imaginen en meterse los bomberos con traje nivel A, no pueden. Primero llegan, ¿ya?, y tienen que hacer la ventilación. Justamente porque preasumen de que al hacer una fuga en un espacio confinado, una cámara, una sala ya de máquina, ya asumen inmediatamente que pueden estar dentro del rango mínimo de inflamabilidad. Protocolo de respuesta de bomberos. Dos temas nada más. Uno para acabar lo que comentaba él, que es lo que dice el reglamento realmente, y la otra que no es solo tener el detector. El detector hay que revisarlo y contrastarlo una vez al año y la duración de las células se agotan. Es decir, un detector no dura toda la vida. No. Eso que aquí hay muchos instaladores es importantísimo. Y después el paro de la instalación, que quiere decir que la instalación se ha de provocar un cero, dejando la sala de máquinas sin tensión, se ha de comprobar cada año que el detector en las ppm a las cuales está regulado lo hace. Claro. En la tarde tenemos un capítulo completo de equipo de monitoreo, que vamos a hablar de eso. El refrigerante amoníaco es muy bueno y estamos hablando de desastres. Y frente a los desastres está la seguridad y los elementos que los provienen. Y en este caso en España hay una ley concreta que está actuando sobre esto y los mantenedores, que son los que estamos obligados a hacer que los equipos de protección estén activos. Sí. Aunque
la última responsabilidad siempre es del cliente. Exactamente. E independiente de que, a ver, insisto, si bien es cierto, pueden haber normativas y leyes que obliguen, por ejemplo, como mencionas tú, que cada un año revisemos los sensores, muy probablemente el fabricante del sensor lo va a recomendar cada 6 meses. Sí. Por eso digo, pero lo vamos a conversar. ¿Por sí. qué lo contrasto de esa forma? Porque independiente de que existan normativas, leyes o reglamentos, finalmente igual queda todo a criterio de los protocolos que pueden ser un poco más exigentes inclusive que las mismas leyes o reglamentos. ¿Sí? Recordemos de que la idea acá es hacer del amoníaco una sustancia muy segura y finalmente vamos a trabajar todos en pro de la seguridad del amoníaco más que cumplir una ley o un reglamento, ¿verdad? Sí. Bueno, en la tarde vamos a hablar un poquito más extendido y en detalle sobre todo lo que son los equipos de monitoreo. ¿Ya? Porque en cada país y en cada industria de cada país, si bien hay estándares establecidos o recomendaciones de los fabricantes de los equipos, hay ciertas empresas que se autoimponen estándares internos que son más altos. Hay ciertos casos de que las empresas que tienen equipos de monitoreo portátil y fijos, ellos los calibran semanalmente. ¿Ya? Si bien el fabricante te indica que se calibre una vez al mes, ellos lo van calibrando semanalmente. Entonces, pero son distintos autoestándares que van por sobre las recomendaciones del fabricante o lo que establecen las diferentes regulaciones o normativas en cada país. Exactamente.